no es una maldad exagerada ni caricaturesca. No es maldad por el simple hecho de ser malvada, sino genuinamente, aterradoramente, lógicamente. ¿Verdad? Esa es la pregunta que Avengers, Infinity War se atreve a plantear, y es la razón por la que esta película no funciona solo como un éxito de taquilla de superhéroes. Funciona como algo mucho más perturbador, una tragedia, un argumento filosófico envuelto en efectos especiales y poder cósmico. Y cuando termina, y créanme, ese final les impactará profundamente. Incluso si ya lo han visto, puede que se encuentren sentados en silencio, preguntándose, ¿había otra manera? Hoy profundizaremos. No solo haremos un resumen, no solo un repaso de los mejores momentos. Analizaremos esta película en detalle, la narrativa, los temas, los personajes, las debilidades y el final, que cambió el cine de superhéroes para siempre. Avengers Infinity War llegó en abril de 2018 como una tormenta que se había estado gestando durante 10 años. Piensen en eso, 10 años. 22 películas, cientos de personajes, todo un universo cinematográfico, construido, ladrillo a ladrillo, desde un multimillonario en una cueva en 2008, hasta un mapache parlante, un hechicero viajero del tiempo y un adolescente de Queens balanceándose por Nueva York. Marvel había estado jugando a largo plazo, e Infinity War fue el momento en que finalmente mostraron sus cartas. Dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe, la película tenía la tarea casi imposible de reunir a prácticamente todos los héroes principales del UCM y enfrentarlos a un solo enemigo. No a cualquier enemigo, al enemigo, aquel que habían estado insinuando desde una escena post-créditos en 2012, cuando vimos un rostro morado y sonriente en la oscuridad. Thanos. Y aquí está lo que hace que la gente adore o respete profundamente a Infinity War. Convirtió a Thanos en el protagonista, no a los Vengadores, ni a Iron Man, ni a Thor, ni al Capitán América. La película pertenece por completo al Titán Loco, y esa es la decisión creativa más audaz en la historia del UCM. La película comienza sin fanfarria, sin tema inspirador, sin secuencia del logo de Marvel repleta de viñetas de cómic. En cambio, escuchamos una señal de socorro intermitente en la oscuridad y luego el caos. La nave de refugiados asgardianos que transportaba a los supervivientes de Thor. Ragnarok está en ruinas. Y Thanos ya está allí. Ya ha ganado la primera batalla, incluso antes de que la película haya comenzado oficialmente. Esto es una declaración de intenciones. Los hermanos Russo te dicen, desde el primer fotograma, que esta película no seguirá las reglas a las que estás acostumbrado. Los héroes no están a salvo. El impulso no está garantizado. Y la esperanza tendrá un precio real. Perdemos a Heimdall. Perdemos a Loki. Y Thor, el dios del trueno, queda flotando en el espacio, destrozado e impotente, mientras su hogar es destruido a su alrededor. Es un comienzo brutal que marca la pauta emocional para todo lo que sigue. A partir de aquí, la película se divide en múltiples historias paralelas. Una de las decisiones estructurales más ambiciosas en la producción de superproducciones. Thanos tiene la misión de reunir las 6 gemas del infinito, antiguos artefactos cósmicos que, al unirse en su guantelete dorado, le otorgarán el poder de remodelar la realidad misma. Su plan: chasquear los dedos y aniquilar la mitad de la vida en el universo, no por odio, no por crueldad, sino por lo que él cree sinceramente que es misericordia. Mientras tanto,
Los héroes se dispersan en todas direcciones. Tony Stark y Doctor Strange se enfrentan a los lugartenientes de Thanos en Nueva York, a quienes finalmente se une Spider-Man. Thor aterriza forzosamente en una nave de enanos y se dispone a forjar un arma lo suficientemente poderosa como para matar a un dios. Los Guardianes de la Galaxia interceptan una señal de socorro y chocan espectacularmente con Thor antes de separarse. Algunos se dirigen a Nowhere para proteger la gema de la realidad. Otros se unen al equipo de Tony en una misión desesperada al planeta natal de Thanos, Titán. De vuelta en la Tierra, Steve Rogers, trabajando en la sombra tras los sucesos de Civil War, reúne a su equipo y se dirige a toda prisa a Wakanda, donde la gema de la mente de Visión debe ser protegida a toda costa. Es mucha información. Realmente es difícil de seguir, pero los hermanos Russo lo manejan con notable seguridad, alternando entre las tramas, con un ritmo que mantiene la energía en movimiento y la tensión en constante aumento. El eje central de la narrativa de la película es, de hecho, la relación entre Thanos y su hija adoptiva, Gamora. Y es aquí donde Infinity War se convierte en algo más que un simple espectáculo. Porque la gema del alma, la más misteriosa de las 6 gemas, exige un sacrificio. Para obtenerla, Thanos debe renunciar a lo que más ama. Y lo que más ama es a Gamora. La escena en Vormir, donde una figura en capuch, Josh Brolin, ofrece una actuación que debería estar presente en todas las conversaciones sobre el mayor villano del cine de cómics. Lo que Brolin logra, mediante la captura de movimiento, la voz y la quietud, es hacer que Thanos parezca una persona. Una persona equivocada, destructiva y profundamente imperfecta. Pero una persona, al fin y al cabo. La lógica de Thanos es la siguiente. El universo tiene recursos finitos. La vida se multiplica exponencialmente. Eventualmente, los recursos se agotan, las civilizaciones colapsan y sobreviene el sufrimiento. Vio morir su planeta natal, Titán, porque sus habitantes no pudieron hacer frente a la superpoblación. Su solución, la eliminación aleatoria e imparcial de la mitad de la vida, es, en su mente, la única forma de salvar a la otra mitad. Lo llama misericordia, lo llama bondad, incluso lo llama amor. Ahora bien, la película es lo suficientemente inteligente como para no validar esta visión del mundo. Los Vengadores tienen razón al luchar contra él. Su lógica es errónea, como señala Gamora. Con las gemas del infinito, simplemente podría crear más recursos. Pero la película hace algo radical al permitir que Thanos exista en un espacio donde su razonamiento, por muy erróneo que sea, proviene de una convicción genuina. No lo hace por poder, no lo hace por entretenimiento. Ya ha aceptado que el universo lo odiará por lo que hace. Y aún así, lo hace porque cree que es lo correcto. Robert Downey Jr. lleva 10 años interpretando a Tony Stark, e Infinity War le brinda el material más rico que jamás haya tenido en el papel. Tony está atormentado. Desde la batalla de Nueva York, en la primera película de Los Vengadores, ha vivido con la ansiedad de lo que está por venir, sabiendo que hay amenazas ahí fuera para las que la Tierra no está preparada. Lo han tachado de paranoico. Ha alejado a la gente. Carga con un peso enorme. Y en Infinity War, todo lo que temía se hace realidad. Sus escenas con Doctor Strange rebosan tensión. 2 hombres brillantes y obstinados, con filosofías muy diferentes, obligados a trabajar juntos. Su enfrentamiento con Thanos en Titán
Es uno de los momentos más emotivos de la película, porque Tony finalmente se encuentra cara a cara con el enemigo al que ha temido toda su vida, y casi no sobrevive. El momento en que Thanos reconoce a Tony, diciéndole, no eres el único maldito con el conocimiento, es extraordinario. Estos dos personajes, uno un inventor multimillonario y el otro un señor de la guerra cósmico, reconocen algo en el otro. Ambos están agobiados por la idea de que solo ellos ven la verdad de las cosas. Es un momento impactante en medio de una secuencia de acción. El arco argumental de Thor en Infinity War es de pérdida y propósito ardiente. Ha perdido a su padre, su hogar, su hermano y ahora a su gente. No le queda nada más que rabia y determinación. Su viaje para forjar Stormbreaker, una nueva arma, es la subtrama más emotiva de la película, en gran parte porque Chris Hemsworth interpreta el dolor con una profundidad cruda e inesperada. La escena en la que Thor abre la forja con la energía de la estrella, amenazando con matarlo, y él la atraviesa con pura fuerza de voluntad mientras grita hacia la luz, es uno de los momentos más viscerales del UCM. Y cuando llega a Wakanda, trayendo truenos y relámpagos, y casi él solo cambiando el rumbo de la batalla, es catártico, como pocos momentos de superhéroes logran ser. Zoe Saldana carga con gran parte del peso emocional de la película. La relación de Gamora con Thanos es una de las dinámicas padre-hijo más complejas del cine de grandes producciones. Fue secuestrada de niña, entrenada como arma, y sin embargo, existe entre ellos una retorcida versión de afecto de la que no puede escapar por completo. Lo ama, odia amarlo, y tiene que enfrentarse a la verdad de que el monstruo que destruyó su mundo, también, a su manera, la convirtió en quien es. Su muerte impacta de forma diferente a la mayoría de las muertes en las películas de superhéroes porque ocurre silenciosamente, sin una gran batalla, sin un discurso final, solo un grito, luego silencio y después un amanecer sobre un acantilado alienígena. Y Thanos, sentado solo con su guantelete dorado, llorando. Benedict Cumberbatch pronuncia algunos de los diálogos más importantes de la película y toma una de sus decisiones más trascendentales. Cuando Strange usa la gema del tiempo para vislumbrar 14 millones de futuros posibles y solo ve uno, en el que los héroes ganan, no se trata de una frase sin importancia. Es la base de la siguiente fase del UCM, claramente visible, y la decisión de Strange al final de entregar la gema para salvar la vida de Tony es un acto deliberado. Vio algo. No sabemos qué, pero lo supo. Las gemas del infinito representan diferentes aspectos de la existencia: mente, alma, realidad, espacio, tiempo y poder. La película argumenta que el verdadero poder siempre exige sacrificio. Cada gema que Thanos reúne tiene un precio: batallas, mundos, relaciones y, finalmente, en el caso de la gema del alma, el sacrificio más profundo que una persona puede hacer. La película plantea, a nivel temático, que el poder sin control no es gratuito, corrompe, exige, se necesita tiempo. Marvel's Avengers, Infinity War, es una película que tardó 10 años en gestarse. Reúne a todos los héroes del universo cinematográfico de Marvel para la guerra contra la mayor amenaza de la galaxia, Thanos, el titán loco, quien intenta reunir las 6 gemas del infinito y convertirse prácticamente en un dios. Tiene sus razones. Este viaje comenzó con la enorme apuesta que fue Iron Man en 2008. Si hubiera fracasado,
no habríamos avanzado más allá de las 2 primeras películas. Ahora llega el final de la fase 3, 18 películas después. Es un logro sin precedentes que dio origen al término universo cinematográfico y convirtió en personajes icónicos a Tony Stark, Groot y Doctor Strange. Pero para mí, ese viaje comenzó mucho antes. Siempre he sido un enorme fan de Marvel, y mi verdadero amor por los cómics fueron los X-Men. Desde que mi abuela me regaló mi primer cómic a la tierna edad de 6 años. Mi viaje a Infinity War comenzó en la primavera de 1994, cuando conseguí el primer ejemplar de Infinity Gauntlet, un crossover masivo que sacudió el universo Marvel y que no solo presentaba a varios de mis amados X-Men, sino también a un montón de otros héroes y villanos. En los Países Bajos, los cómics no eran tan fáciles de conseguir como en los Estados Unidos o Gran Bretaña. Así que me alegré mucho de que se publicara como una serie limitada especial de 4 partes, originalmente 6 partes en los Estados Unidos. Esta era la historia que había estado esperando desde Secret Wars 1. La historia me presentó a las gemas del infinito, Adam Warlock, Gamora y, lo más importante, a Thanos, el titán loco, un señor de la guerra cósmico, increíblemente poderoso. Me causó una impresión inmediata y duradera. No necesitaba conocer su historia para comprender que esta era la amenaza más letal que el universo Marvel jamás había enfrentado. Más grande que Galactus, más peligroso que el Beyonder, y sin duda, más letal que el Doctor Doom, Ultron o Kang, el Destructor. Porque él es Thanos, y su nombre significa muerte. Me encantó tanto la saga Infinity que compré Infinity War e Infinity Crusade en cuanto salieron. Después llegaron Infinity Partes 1 y 2, donde conocí a la Orden Negra. Leí la historia del origen de Thanos en Thanos Rising. Leí historias de la Guardia del Infinito. Leí todo lo que caía en mis manos. En 2008 se lanzó el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man fue un gran éxito, y mi corazón de fanático lloró de alegría al ver al Capitán América, Thor, Black Widow y Hawkeye en la gran pantalla, después del debut de Hulk. Junto con Hulk llegaron Los Vengadores, creados por Joss Whedon, y la vi 6 veces en el cine. La primera vez que la vi, en la noche del estreno, en un cine con todas las entradas vendidas, me quedé durante los créditos con los demás, que sabían que algo importante iba a pasar al final. Era esa escena postcréditos. Humanos, dijo el alienígena en pantalla, no eran los miserables cobardes que nos prometieron. Se mantienen firmes, son rebeldes y por lo tanto no pueden ser gobernados. La cámara se acerca cada vez más a un nuevo alienígena que se levanta de un trono. Desafiarlos es buscar la muerte. El nuevo alienígena gira la cabeza y sonríe. Me quedo boquiabierto. Literalmente, me levanto de mi asiento al ver ese rostro morado tan familiar. Esto refleja a la perfección la evolución de Tony. Su poder, su intelecto, su tecnología, lo ha aislado. Le ha costado la paz mental, sus relaciones y posiblemente su humanidad en algunos momentos. Se ha visto consumido por su preparación para la guerra. El poder también cobra su precio a los héroes, solo que de forma más lenta y silenciosa. Debo haber sido el único allí que comprendió todas las implicaciones de esa escena de 48 segundos, ya que el resto de los visitantes me miraron con confusión en sus ojos, incluido el amigo que estaba allí conmigo. La película está obsesionada con la idea del sacrificio. Visión
le pide a Wanda que destruya la gema de la mente y lo mate, sacrificando a uno por muchos. Gamora le pide a Star-Lord que la mate si Thanos la captura. Strange finalmente entrega la gema del tiempo. Thor arriesga su vida en la Forja Estelar, pero curiosamente, la película explora qué personajes están realmente dispuestos a sacrificarse y cuáles no. Star-Lord no puede matar a Gamora cuando llega el momento. Wanda destruye la gema de la mente demasiado tarde, y Thanos revierte el efecto. Los héroes fracasan no por debilidad o por estar equivocados, sino porque el amor, que se supone que es su mayor fortaleza, se convierte en lo que los destruye. Hay algo casi de tragedia griega en eso. El defecto fatal de los héroes no es la arrogancia, sino el amor. Thanos y los Vengadores comparten más de lo que se podría percibir inicialmente. Ambos bandos creen tener la razón. Ambos están dispuestos a sacrificarse. Ambos aman a la gente. La diferencia radica en que Thanos ha decidido que su amor por su misión supera su amor por las personas, mientras que los héroes no logran hacer ese cálculo. Siguen priorizando a la persona sobre la causa. La película plantea sutilmente la pregunta: ¿esa es una debilidad? ¿O es lo que los hace humanos? Con tantos héroes a los que servir, algunos parecen meros cameos. Falcon, Black Panther, Okoye, los tres guerreros. Su tiempo en pantalla es limitado de forma significativa, lo que disminuye el impacto emocional que podrían tener. La película sacrifica la profundidad por la amplitud en su elenco secundario. La escena del coleccionista. Thanos obtiene la gema de la realidad del coleccionista en una escena que, si bien es visualmente impresionante, se siente apresurada. El propio coleccionista, uno de los personajes secundarios más intrigantes del UCM, apenas tiene protagonismo. Es un momento que merecía mayor relevancia. La trama de la Tierra. El reencuentro de Steve Rogers con su equipo y la extensa secuencia de la batalla en Wakanda constituyen la parte más floja de la película. Los efectos especiales en la batalla de Wakanda son notablemente menos impresionantes que en otras secuencias. Y la batalla en sí, aunque entretenida, carece de la precisión narrativa de, por ejemplo, la secuencia de los titanes. Se prioriza el espectáculo sobre la sustancia en momentos donde esta última habría sido más apropiada. La decisión de Star-Lord. Este es el momento más debatido de la película y merece un análisis profundo. Muchos espectadores critican a Star-Lord por liberar a Thanos tras enterarse de la muerte de Gamora, arruinando así el plan y permitiendo que Thanos escapara con el guantelete. Pero esta crítica, si bien comprensible, no capta la esencia de la película. Star-Lord no es un soldado, no es el Capitán América. Es un hombre que acaba de enterarse de que la mujer que ama fue asesinada por alguien inferior a él. Su reacción es humana. Es una característica, no un defecto. La película nos invita a confrontar el hecho de que la emoción humana, aquello que define a los héroes, es también lo que los derrota. La crítica a Star-Lord es la crítica con la que la película quiere que luches. La mitad de la vida desaparecida. Y vemos, uno a uno, cómo los héroes que hemos amado durante una década comienzan a disolverse. Falcon, Scarlet Wanda, Black Panther, Groot, Star-Lord, Drax, Mantis. Doctor Strange, quien antes de desaparecer mira a Tony y dice en voz baja: era la única manera. Y finalmente, Peter Parker, aferrado a Tony, aterrorizado, disculpándose por morir como si fuera su culpa, mientras Tony lo sostiene y no puede salvarlo. Y entonces solo queda Tony,
Solo en Titán, rodeado de polvo, corte a Thanos. En un planeta distante, en una cabaña sencilla, contemplando un amanecer. En paz. Hecho. Sonríe, y la pantalla se funde a negro. Este final es extraordinario por dos razones. Primero, los héroes pierden. Completamente. Irreversiblemente. El público nunca había experimentado esto en una película de Marvel, y el silencio en los cines después de los créditos fue sin precedentes. En segundo lugar, la película justifica la victoria del villano. No se siente barata. No parece un giro argumental para impactar. Se siente como la conclusión inevitable de una historia que, en esencia, siempre fue la historia de Thanos. Pero esa frase de Strange era la única manera, lo cambia todo, en retrospectiva. Porque Strange analizó 14 millones de futuros y encontró exactamente uno en el que los héroes ganan. Y eligió dejar vivir a Tony y renunciar a la gema. Porque Tony debe sobrevivir para que ese futuro se haga realidad. Le dio la victoria a Thanos deliberadamente, porque algo en esas 14 millones de simulaciones le mostró que ese era el único camino. El chasquido no es el final, es el precio del único camino a seguir, lo que la convierte no solo en una tragedia, sino en un tipo de tragedia muy específico. Una tragedia con Sato, un hechicero viajero del tiempo, y un adolescente de Queens balanceándose por Nueva York. Marvel había estado jugando a largo plazo, e Infinity War fue el momento en que finalmente mostraron sus cartas. Dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe, la película tenía la tarea casi imposible de reunir a prácticamente todos los héroes principales del UCM y enfrentarlos a un solo enemigo. No a cualquier enemigo, al enemigo, aquel que habían estado insinuando desde una escena post-créditos en 2012, cuando vimos un rostro morado y sonriente en la oscuridad. Thanos. Y aquí está lo que hace que la gente adore o respete profundamente a Infinity War. Convirtió a Thanos en el protagonista, no a los Vengadores, ni a Iron Man, ni a Thor, ni al Capitán América. La película pertenece por completo al Titán Loco, y esa es la decisión creativa más audaz en la historia del UCM. La película comienza sin fanfarria, sin tema inspirador, sin secuencia del logo de Marvel repleta de viñetas de cómic. En cambio, escuchamos una señal de socorro intermitente en la oscuridad y luego el caos. La nave de refugiados asgardianos que transportaba a los supervivientes de Thor. Ragnarok está en ruinas. Y Thanos ya está allí. Ya ha ganado la primera batalla, incluso antes de que la película haya comenzado oficialmente. Esto es una declaración de intenciones. Los hermanos Russo te dicen, desde el primer fotograma, que esta película no seguirá las reglas a las que estás acostumbrado. Los héroes no están a salvo. El impulso no está garantizado. Y la esperanza tendrá un precio real. Perdemos a Heimdall. Perdemos a Loki. Y Thor, el dios del trueno, queda flotando en el espacio, destrozado e impotente, mientras su hogar es destruido a su alrededor. Es un comienzo brutal que marca la pauta emocional para todo lo que sigue. A partir de aquí, la película se divide en múltiples historias paralelas. Una de las decisiones estructurales más ambiciosas en la producción de superproducciones. Thanos tiene la misión de reunir las 6 gemas del infinito, antiguos artefactos cósmicos que, al unirse en su guantelete dorado, le otorgarán el poder de remodelar la realidad misma. Su plan: chasquear los dedos y aniquilar la mitad de la vida en el universo, no por odio, no por crueldad,
sino por lo que él cree sinceramente que es misericordia. Mientras tanto, los héroes se dispersan en todas direcciones. Tony Stark y Doctor Strange se enfrentan a los lugartenientes de Thanos en Nueva York, a quienes finalmente se une Spider-Man. Thor aterriza forzosamente en una nave de enanos y se dispone a forjar un arma lo suficientemente poderosa como para matar a un dios. Los Guardianes de la Galaxia interceptan una señal de socorro y chocan espectacularmente con Thor antes de separarse. Algunos se dirigen a Nowhere para proteger la gema de la realidad, otros se unen al equipo de Tony en una misión desesperada al planeta natal de Thanos, Titán. De vuelta en la Tierra, Steve Rogers, trabajando en la sombra tras los sucesos de Civil War, reúne a su equipo y se dirige a toda prisa a Wakanda, donde la gema de la mente de Visión debe ser protegida a toda costa. Es mucha información. Realmente es difícil de seguir, pero los hermanos rusos lo manejan con notable seguridad, alternando entre las tramas, con un ritmo que mantiene la energía en movimiento y la tensión en constante aumento. El eje central de la narrativa de la película es, de hecho, la relación entre Thanos y su hija adoptiva, Gamora. Y es aquí donde Infinity War se convierte en algo más que un simple espectáculo. Porque la gema del alma, la más misteriosa de las 6 gemas, exige un sacrificio. Para obtenerla, Thanos debe renunciar a lo que más ama. Y lo que más ama es a Gamora. La escena en Vormir, donde una figura en capuch, Josh Brolin, ofrece una actuación que debería estar presente en todas las conversaciones sobre el mayor villano del cine de cómics. Lo que Brolin logra, mediante la captura de movimiento, la voz y la quietud, es hacer que Thanos parezca una persona. Una persona equivocada, destructiva y profundamente imperfecta. Pero una persona, al fin y al cabo. La lógica de Thanos es la siguiente. El universo tiene recursos finitos. La vida se multiplica exponencialmente. Eventualmente, los recursos se agotan, las civilizaciones colapsan y sobreviene el sufrimiento. Vio morir su planeta natal, Titán, porque sus habitantes no pudieron hacer frente a la superpoblación. Su solución, la eliminación aleatoria e imparcial de la mitad de la vida, es, en su mente, la única forma de salvar a la otra mitad. Lo llama misericordia, lo llama bondad, incluso lo llama amor. Ahora bien, la película es lo suficientemente inteligente como para no validar esta visión del mundo. Los Vengadores tienen razón al luchar contra él. Su lógica es errónea, como señala Gamora. Con las gemas del infinito, simplemente podría crear más recursos. Pero la película hace algo radical al permitir que Thanos exista en un espacio donde su razonamiento, por muy erróneo que sea, proviene de una convicción genuina. No lo hace por poder, no lo hace por entretenimiento. Ya ha aceptado que el universo lo odiará por lo que hace, y aún así, lo hace porque cree que es lo correcto. Robert Downey Jr. lleva 10 años interpretando a Tony Stark, e Infinity War le brinda el material más rico que jamás haya tenido en el papel. Tony está atormentado. Desde la batalla de Nueva York, en la primera película de Los Vengadores, ha vivido con la ansiedad de lo que está por venir, sabiendo que hay amenazas ahí fuera para las que la Tierra no está preparada. Lo han tachado de paranoico, ha alejado a la gente, carga con un peso enorme, y en Infinity War todo lo que temía se hace realidad. Sus escenas con Doctor Strange rebosan tensión. 2 hombres brillantes y obstinados, con filosofías muy diferentes, obligados a trabajar juntos.
Su enfrentamiento con Thanos en Titán es uno de los momentos más emotivos de la película, porque Tony finalmente se encuentra cara a cara con el enemigo al que ha temido toda su vida, y casi no sobrevive. El momento en que Thanos reconoce a Tony, diciéndole, «No eres el único maldito con el conocimiento», es extraordinario. Estos dos personajes, uno un inventor multimillonario y el otro un señor de la guerra cósmico, reconocen algo en el otro. Ambos están agobiados por la idea de que solo ellos ven la verdad de las cosas. Es un momento impactante en medio de una secuencia de acción. El arco argumental de Thor en Infinity War es de pérdida y propósito ardiente. Ha perdido a su padre, su hogar, su hermano y ahora a su gente. No le queda nada más que rabia y determinación. Su viaje para forjar Stormbreaker, una nueva arma, es la subtrama más emotiva de la película, en gran parte porque Chris Hemsworth interpreta el dolor con una profundidad cruda e inesperada. La escena en la que Thor abre la forja con la energía de la estrella, amenazando con matarlo, y él la atraviesa con pura fuerza de voluntad mientras grita hacia la luz, es uno de los momentos más viscerales del UCM. Y cuando llega a Wakanda, trayendo truenos y relámpagos, y casi él solo cambiando el rumbo de la batalla, es catártico, como pocos momentos de superhéroes logran ser. Zoe Saldana carga con gran parte del peso emocional de la película. La relación de Gamora con Thanos es una de las dinámicas padre-hijo más complejas del cine de grandes producciones. Fue secuestrada de niña, entrenada como arma, y sin embargo, existe entre ellos una retorcida versión de afecto de la que no puede escapar por completo. Lo ama, odia amarlo, y tiene que enfrentarse a la verdad de que el monstruo que destruyó su mundo, también, a su manera, la convirtió en quien es. Su muerte impacta de forma diferente a la mayoría de las muertes en las películas de superhéroes porque ocurre silenciosamente, sin una gran batalla, sin un discurso final, solo un grito, luego silencio y después un amanecer sobre un acantilado alienígena. Y Thanos, sentado solo con su guantelete dorado, llorando. Benedict Cumberbatch pronuncia algunos de los diálogos más importantes de la película y toma una de sus decisiones más trascendentales. Cuando Strange usa la gema del tiempo para vislumbrar 14 millones de futuros posibles y solo ve uno, en el que los héroes ganan, no se trata de una frase sin importancia. Es la base de la siguiente fase del UCM, claramente visible. Y la decisión de Strange al final, de entregar la gema para salvar la vida de Tony, es un acto deliberado. Vio algo. No sabemos qué, pero lo supo. Las gemas del infinito representan diferentes aspectos de la existencia: mente, alma, realidad, espacio, tiempo y poder. La película argumenta que el verdadero poder siempre exige sacrificio. Cada gema que Thanos reúne tiene un precio: batallas, mundos, relaciones y, finalmente, en el caso de la gema del alma, el sacrificio más profundo que una persona puede hacer. La película plantea, a nivel temático, que el poder sin control no es gratuito, corrompe, exige, se necesita tiempo. Marvel's Avengers, Infinity War, es una película que tardó 10 años en gestarse. Reúne a todos los héroes del universo cinematográfico de Marvel para la guerra contra la mayor amenaza de la galaxia, Thanos, el titán loco, quien intenta reunir las 6 gemas del infinito y convertirse prácticamente en un dios. Tiene sus razones. Este viaje comenzó con la enorme apuesta que fue Iron Man en 2008.
Si hubiera fracasado, no habríamos avanzado más allá de las 2 primeras películas. Ahora llega el final de la fase 3, 18 películas después. Es un logro sin precedentes que dio origen al término universo cinematográfico y convirtió en personajes icónicos a Tony Stark, Groot y Doctor Strange. Pero para mí, ese viaje comenzó mucho antes. Siempre he sido un enorme fan de Marvel, y mi verdadero amor por los cómics fueron los X-Men. Desde que mi abuela me regaló mi primer cómic a la tierna edad de 6 años. Mi viaje a Infinity War comenzó en la primavera de 1994, cuando conseguí el primer ejemplar de Infinity Gauntlet, un crossover masivo que sacudió el universo Marvel y que no solo presentaba a varios de mis amados X-Men, sino también a un montón de otros héroes y villanos. En los Países Bajos, los cómics no eran tan fáciles de conseguir como en los Estados Unidos o Gran Bretaña. Así que me alegré mucho de que se publicara como una serie limitada especial de 4 partes. Originalmente 6 partes en los Estados Unidos. Esta era la historia que había estado esperando desde Secret Wars 1. La historia me presentó a las gemas del infinito, Adam Warlock, Gamora y, lo más importante, a Thanos, el titán loco, un señor de la guerra cósmico, increíblemente poderoso. Me causó una impresión inmediata y duradera. No necesitaba conocer su historia para comprender que esta era la amenaza más letal que el universo Marvel jamás había enfrentado. Más grande que Galactus, más peligroso que el Beyonder, y sin duda, más letal que el Doctor Doom, Ultron o Kang, el Destructor. Porque él es Thanos, y su nombre significa muerte. Me encantó tanto la saga Infinity que compré Infinity War e Infinity Crusade en cuanto salieron. Después llegaron Infinity Partes 1 y 2, donde conocí a la Orden Negra. Leí la historia del origen de Thanos en Thanos Rising. Leí historias de la Guardia del Infinito. Leí todo lo que caía en mis manos. En 2008 se lanzó el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man fue un gran éxito, y mi corazón de fanático lloró de alegría al ver al Capitán América, Thor, Black Widow y Hawkeye en la gran pantalla, después del debut de Hulk. Junto con Hulk llegaron Los Vengadores, creados por Joss Whedon, y la vi 6 veces en el cine. La primera vez que la vi, en la noche del estreno, en un cine con todas las entradas vendidas, me quedé durante los créditos con los demás, que sabían que algo importante iba a pasar al final. Era esa escena postcréditos. Humanos, dijo el alienígena en pantalla, no eran los miserables cobardes que nos prometieron. Se mantienen firmes, son rebeldes y por lo tanto no pueden ser gobernados. La cámara se acerca cada vez más a un nuevo alienígena que se levanta de un trono. Desafiarlos es buscar la muerte. El nuevo alienígena gira la cabeza y sonríe. Me quedo boquiabierto. Literalmente, me levanto de mi asiento al ver ese rostro morado tan familiar. Esto refleja a la perfección la evolución de Tony. Su poder, su intelecto, su tecnología, lo ha aislado. Le ha costado la paz mental, sus relaciones y posiblemente su humanidad en algunos momentos. Se ha visto consumido por su preparación para la guerra. El poder también cobra su precio a los héroes, solo que de forma más lenta y silenciosa. Debo haber sido el único allí que comprendió todas las implicaciones de esa escena de 48 segundos, ya que el resto de los visitantes me miraron con confusión en sus ojos, incluido el amigo que estaba allí conmigo. La película está obsesionada con la idea del sacrificio.
Visión le pide a Wanda que destruya la gema de la mente y lo mate, sacrificando a uno por muchos. Gamora le pide a Star-Lord que la mate si Thanos la captura. Strange finalmente entrega la gema del tiempo. Thor arriesga su vida en la Forja Estelar, pero curiosamente, la película explora qué personajes están realmente dispuestos a sacrificarse y cuáles no. Star-Lord no puede matar a Gamora cuando llega el momento. Wanda destruye la gema de la mente demasiado tarde, y Thanos revierte el efecto. Los héroes fracasan no por debilidad o por estar equivocados, sino porque el amor, que se supone que es su mayor fortaleza, se convierte en lo que los destruye. Hay algo casi de tragedia griega en eso. El defecto fatal de los héroes no es la arrogancia, sino el amor. Thanos y los Vengadores comparten más de lo que se podría percibir inicialmente. Ambos bandos creen tener la razón. Ambos están dispuestos a sacrificarse. Ambos aman a la gente. La diferencia radica en que Thanos ha decidido que su amor por su misión supera su amor por las personas, mientras que los héroes no logran hacer ese cálculo. Siguen priorizando a la persona sobre la causa. La película plantea sutilmente la pregunta: ¿esa es una debilidad? ¿O es lo que los hace humanos? Con tantos héroes a los que servir, algunos parecen meros cameos. Falcon, Black Panther, Okoye, los tres guerreros. Su tiempo en pantalla es limitado de forma significativa, lo que disminuye el impacto emocional que podrían tener. La película sacrifica la profundidad por la amplitud en su elenco secundario. La escena del coleccionista. Thanos obtiene la gema de la realidad del coleccionista en una escena que, si bien es visualmente impresionante, se siente apresurada. El propio coleccionista, uno de los personajes secundarios más intrigantes del UCM, apenas tiene protagonismo. Es un momento que merecía mayor relevancia. La trama de la Tierra. El reencuentro de Steve Rogers con su equipo y la extensa secuencia de la batalla en Wakanda constituyen la parte más floja de la película. Los efectos especiales en la batalla de Wakanda son notablemente menos impresionantes que en otras secuencias. Y la batalla en sí, aunque entretenida, carece de la precisión narrativa de, por ejemplo, la secuencia de los titanes. Se prioriza el espectáculo sobre la sustancia en momentos donde esta última habría sido más apropiada. La decisión de Star-Lord. Este es el momento más debatido de la película y merece un análisis profundo. Muchos espectadores critican a Star-Lord por liberar a Thanos tras enterarse de la muerte de Gamora, arruinando así el plan y permitiendo que Thanos escapara con el guantelete. Pero esta crítica, si bien comprensible, no capta la esencia de la película. Star-Lord no es un soldado, no es el Capitán América, es un hombre que acaba de enterarse de que la mujer que ama fue asesinada por alguien inferior a él. Su reacción es humana. Es una característica, no un defecto. La película nos invita a confrontar el hecho de que la emoción humana, aquello que define a los héroes, es también lo que los derrota. La crítica a Star-Lord es la crítica con la que la película quiere que luches. La mitad de la vida desaparecida. Y vemos, uno a uno, cómo los héroes que hemos amado durante una década comienzan a disolverse. Falcon, Scarlet Wanda, Black Panther, Groot, Star-Lord, Drax, Mantis. Doctor Strange, quien antes de desaparecer mira a Tony y dice en voz baja: era la única manera. Y finalmente, Peter Parker, aferrado a Tony, aterrorizado, disculpándose por morir como si fuera su culpa, mientras Tony lo sostiene y no puede salvarlo.
Y entonces solo queda Tony, solo en Titán, rodeado de polvo, corte a Thanos, en un planeta distante, en una cabaña sencilla, contemplando un amanecer, en paz, hecho, sonríe, y la pantalla se funde a negro. Este final es extraordinario por dos razones. Primero, los héroes pierden, completamente, irreversiblemente. El público nunca había experimentado esto en una película de Marvel, y el silencio en los cines después de los créditos fue sin precedentes. En segundo lugar, la película justifica la victoria del villano. No se siente barata. No parece un giro argumental para impactar. Se siente como la conclusión inevitable de una historia que, en esencia, siempre fue la historia de Thanos. Pero esa frase de Strange era la única manera, lo cambia todo, en retrospectiva. Porque Strange analizó 14 millones de futuros y encontró exactamente uno en el que los héroes ganan. Y eligió dejar vivir a Tony y renunciar a la gema. Porque Tony debe sobrevivir para que ese futuro se haga realidad. Le dio la victoria a Thanos deliberadamente, porque algo en esas 14 millones de simulaciones le mostró que ese era el único camino. El chasquido no es el final, es el precio del único camino a seguir, lo que la convierte no solo en una tragedia, sino en un tipo de tragedia muy específico. Una tragedia con Sato, un hechicero viajero del tiempo, y un adolescente de Queens balanceándose por Nueva York. Marvel había estado jugando a largo plazo, e Infinity War fue el momento en que finalmente mostraron sus cartas. Dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe, la película tenía la tarea casi imposible de reunir a prácticamente todos los héroes principales del UCM y enfrentarlos a un solo enemigo. No a cualquier enemigo, al enemigo, aquel que habían estado insinuando desde una escena post-créditos en 2012, cuando vimos un rostro morado y sonriente en la oscuridad. Thanos. Y aquí está lo que hace que la gente adore o respete profundamente a Infinity War. Convirtió a Thanos en el protagonista, no a los Vengadores, ni a Iron Man, ni a Thor, ni al Capitán América. La película pertenece por completo al Titán Loco, y esa es la decisión creativa más audaz en la historia del UCM. La película comienza sin fanfarria, sin tema inspirador, sin secuencia del logo de Marvel repleta de viñetas de cómic. En cambio, escuchamos una señal de socorro intermitente en la oscuridad y luego el caos. La nave de refugiados asgardianos que transportaba a los supervivientes de Thor. Ragnarok está en ruinas. Y Thanos ya está allí. Ya ha ganado la primera batalla, incluso antes de que la película haya comenzado oficialmente. Esto es una declaración de intenciones. Los hermanos Russo te dicen, desde el primer fotograma, que esta película no seguirá las reglas a las que estás acostumbrado. Los héroes no están a salvo. El impulso no está garantizado. Y la esperanza tendrá un precio real. Perdemos a Heimdall. Perdemos a Loki. Y Thor, el dios del trueno, queda flotando en el espacio, destrozado e impotente, mientras su hogar es destruido a su alrededor. Es un comienzo brutal que marca la pauta emocional para todo lo que sigue. A partir de aquí, la película se divide en múltiples historias paralelas. Una de las decisiones estructurales más ambiciosas en la producción de superproducciones. Thanos tiene la misión de reunir las 6 gemas del infinito, antiguos artefactos cósmicos que, al unirse en su guantelete dorado, le otorgarán el poder de remodelar la realidad misma. Su plan: chasquear los dedos y aniquilar la mitad de la vida en el universo, no por odio,
no por crueldad, sino por lo que él cree sinceramente que es misericordia. Mientras tanto, los héroes se dispersan en todas direcciones. Tony Stark y Doctor Strange se enfrentan a los lugartenientes de Thanos en Nueva York, a quienes finalmente se une Spider-Man. Thor aterriza forzosamente en una nave de enanos y se dispone a forjar un arma lo suficientemente poderosa como para matar a un dios. Los Guardianes de la Galaxia interceptan una señal de socorro y chocan espectacularmente con Thor antes de separarse. Algunos se dirigen a Nowhere para proteger la gema de la realidad, otros se unen al equipo de Tony en una misión desesperada al planeta natal de Thanos, Titán. De vuelta en la Tierra, Steve Rogers, trabajando en la sombra tras los sucesos de Civil War, reúne a su equipo y se dirige a toda prisa a Wakanda, donde la gema de la mente de Visión debe ser protegida a toda costa. Es mucha información. Realmente es difícil de seguir, pero los hermanos rusos lo manejan con notable seguridad, alternando entre las tramas, con un ritmo que mantiene la energía en movimiento y la tensión en constante aumento. El eje central de la narrativa de la película es, de hecho, la relación entre Thanos y su hija adoptiva, Gamora. Y es aquí donde Infinity War se convierte en algo más que un simple espectáculo. Porque la gema del alma, la más misteriosa de las 6 gemas, exige un sacrificio. Para obtenerla, Thanos debe renunciar a lo que más ama. Y lo que más ama es a Gamora. La escena en Vormir, donde una figura en capuch, Josh Brolin, ofrece una actuación que debería estar presente en todas las conversaciones sobre el mayor villano del cine de cómics. Lo que Brolin logra, mediante la captura de movimiento, la voz y la quietud, es hacer que Thanos parezca una persona. Una persona equivocada, destructiva y profundamente imperfecta. Pero una persona, al fin y al cabo. La lógica de Thanos es la siguiente. El universo tiene recursos finitos. La vida se multiplica exponencialmente. Eventualmente, los recursos se agotan, las civilizaciones colapsan y sobreviene el sufrimiento. Vio morir su planeta natal, Titán, porque sus habitantes no pudieron hacer frente a la superpoblación. Su solución, la eliminación aleatoria e imparcial de la mitad de la vida, es, en su mente, la única forma de salvar a la otra mitad. Lo llama misericordia, lo llama bondad, incluso lo llama amor. Ahora bien, la película es lo suficientemente inteligente como para no validar esta visión del mundo. Los Vengadores tienen razón al luchar contra él. Su lógica es errónea, como señala Gamora. Con las gemas del infinito, simplemente podría crear más recursos. Pero la película hace algo radical al permitir que Thanos exista en un espacio donde su razonamiento, por muy erróneo que sea, proviene de una convicción genuina. No lo hace por poder, no lo hace por entretenimiento. Ya ha aceptado que el universo lo odiará por lo que hace, y aún así, lo hace porque cree que es lo correcto. Robert Downey Jr. lleva 10 años interpretando a Tony Stark, e Infinity War le brinda el material más rico que jamás haya tenido en el papel. Tony está atormentado. Desde la batalla de Nueva York, en la primera película de Los Vengadores, ha vivido con la ansiedad de lo que está por venir, sabiendo que hay amenazas ahí fuera para las que la Tierra no está preparada. Lo han tachado de paranoico, ha alejado a la gente, carga con un peso enorme, y en Infinity War todo lo que temía se hace realidad. Sus escenas con Doctor Strange rebosan tensión. 2 hombres brillantes y obstinados, con filosofías muy diferentes,
obligados a trabajar juntos. Su enfrentamiento con Thanos en Titán es uno de los momentos más emotivos de la película, porque Tony finalmente se encuentra cara a cara con el enemigo al que ha temido toda su vida. Y casi no sobrevive. El momento en que Thanos reconoce a Tony, diciéndole, «No eres el único maldito con el conocimiento», es extraordinario. Estos dos personajes, uno un inventor multimillonario y el otro un señor de la guerra cósmico, reconocen algo en el otro. Ambos están agobiados por la idea de que solo ellos ven la verdad de las cosas. Es un momento impactante en medio de una secuencia de acción. El arco argumental de Thor en Infinity War es de pérdida y propósito ardiente. Ha perdido a su padre, su hogar, su hermano y ahora a su gente. No le queda nada más que rabia y determinación. Su viaje para forjar Stormbreaker, una nueva arma, es la subtrama más emotiva de la película, en gran parte porque Chris Hemsworth interpreta el dolor con una profundidad cruda e inesperada. La escena en la que Thor abre la forja con la energía de la estrella, amenazando con matarlo, y él la atraviesa con pura fuerza de voluntad mientras grita hacia la luz, es uno de los momentos más viscerales del UCM. Y cuando llega a Wakanda, trayendo truenos y relámpagos, y casi él solo cambiando el rumbo de la batalla, es catártico, como pocos momentos de superhéroes logran ser. Zoe Saldana carga con gran parte del peso emocional de la película. La relación de Gamora con Thanos es una de las dinámicas padre-hijo más complejas del cine de grandes producciones. Fue secuestrada de niña, entrenada como arma, y sin embargo, existe entre ellos una retorcida versión de afecto de la que no puede escapar por completo. Lo ama, odia amarlo, y tiene que enfrentarse a la verdad de que el monstruo que destruyó su mundo, también, a su manera, la convirtió en quien es. Su muerte impacta de forma diferente a la mayoría de las muertes en las películas de superhéroes porque ocurre silenciosamente, sin una gran batalla, sin un discurso final, solo un grito, luego silencio y después un amanecer sobre un acantilado alienígena. Y Thanos, sentado solo con su guantelete dorado, llorando. Benedict Cumberbatch pronuncia algunos de los diálogos más importantes de la película y toma una de sus decisiones más trascendentales. Cuando Strange usa la gema del tiempo para vislumbrar 14 millones de futuros posibles y solo ve uno, en el que los héroes ganan, no se trata de una frase sin importancia. Es la base de la siguiente fase del UCM, claramente visible. Y la decisión de Strange al final, de entregar la gema para salvar la vida de Tony, es un acto deliberado. Vio algo. No sabemos qué, pero lo supo. Las gemas del infinito representan diferentes aspectos de la existencia: mente, alma, realidad, espacio, tiempo y poder. La película argumenta que el verdadero poder siempre exige sacrificio. Cada gema que Thanos reúne tiene un precio: batallas, mundos, relaciones y, finalmente, en el caso de la gema del alma, el sacrificio más profundo que una persona puede hacer. La película plantea, a nivel temático, que el poder sin control no es gratuito, corrompe, exige, se necesita tiempo. Marvel's Avengers, Infinity War, es una película que tardó 10 años en gestarse. Reúne a todos los héroes del universo cinematográfico de Marvel para la guerra contra la mayor amenaza de la galaxia, Thanos, el titán loco, quien intenta reunir las 6 gemas del infinito y convertirse prácticamente en un dios. Tiene sus razones. Este viaje
comenzó con la enorme apuesta que fue Iron Man en 2008. Si hubiera fracasado, no habríamos avanzado más allá de las 2 primeras películas. Ahora llega el final de la fase 3, 18 películas después. Es un logro sin precedentes que dio origen al término universo cinematográfico y convirtió en personajes icónicos a Tony Stark, Groot y Doctor Strange. Pero para mí, ese viaje comenzó mucho antes. Siempre he sido un enorme fan de Marvel, y mi verdadero amor por los cómics fueron los X-Men. Desde que mi abuela me regaló mi primer cómic a la tierna edad de 6 años. Mi viaje a Infinity War comenzó en la primavera de 1994, cuando conseguí el primer ejemplar de Infinity Gauntlet, un crossover masivo que sacudió el universo Marvel y que no solo presentaba a varios de mis amados X-Men, sino también a un montón de otros héroes y villanos. En los Países Bajos, los cómics no eran tan fáciles de conseguir como en los Estados Unidos o Gran Bretaña. Así que me alegré mucho de que se publicara como una serie limitada especial de 4 partes, originalmente 6 partes en los Estados Unidos. Esta era la historia que había estado esperando desde Secret Wars 1. La historia me presentó a las gemas del infinito, Adam Warlock, Gamora y, lo más importante, a Thanos, el titán loco, un señor de la guerra cósmico increíblemente poderoso. Me causó una impresión inmediata y duradera. No necesitaba conocer su historia para comprender que esta era la amenaza más letal que el universo Marvel jamás había enfrentado. Más grande que Galactus, más peligroso que el Beyonder, y sin duda, más letal que el Doctor Doom, Ultron o Kang, el Destructor. Porque él es Thanos, y su nombre significa muerte. Me encantó tanto la saga Infinity que compré Infinity War e Infinity Crusade en cuanto salieron. Después llegaron Infinity Partes 1 y 2, donde conocí a la Orden Negra. Leí la historia del origen de Thanos en Thanos Rising. Leí historias de la Guardia del Infinito. Leí todo lo que caía en mis manos. En 2008 se lanzó el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man fue un gran éxito, y mi corazón de fanático lloró de alegría al ver al Capitán América, Thor, Black Widow y Hawkeye en la gran pantalla, después del debut de Hulk. Junto con Hulk llegaron Los Vengadores, creados por Joss Whedon, y la vi 6 veces en el cine. La primera vez que la vi, en la noche del estreno, en un cine con todas las entradas vendidas, me quedé durante los créditos con los demás, que sabían que algo importante iba a pasar al final. Era esa escena postcréditos. Humanos, dijo el alienígena en pantalla, no eran los miserables cobardes que nos prometieron. Se mantienen firmes, son rebeldes y por lo tanto no pueden ser gobernados. La cámara se acerca cada vez más a un nuevo alienígena que se levanta de un trono. Desafiarlos es buscar la muerte. El nuevo alienígena gira la cabeza y sonríe. Me quedo boquiabierto. Literalmente, me levanto de mi asiento al ver ese rostro morado tan familiar. Esto refleja a la perfección la evolución de Tony. Su poder, su intelecto, su tecnología, lo ha aislado. Le ha costado la paz mental, sus relaciones y posiblemente su humanidad en algunos momentos. Se ha visto consumido por su preparación para la guerra. El poder también cobra su precio a los héroes, solo que de forma más lenta y silenciosa. Debo haber sido el único allí que comprendió todas las implicaciones de esa escena de 48 segundos, ya que el resto de los visitantes me miraron con confusión en sus ojos, incluido el amigo que estaba allí conmigo.
La película está obsesionada con la idea del sacrificio. Visión le pide a Wanda que destruya la gema de la mente y lo mate, sacrificando a uno por muchos. Gamora le pide a Star-Lord que la mate si Thanos la captura. Strange finalmente entrega la gema del tiempo. Thor arriesga su vida en la Forja Estelar, pero curiosamente, la película explora qué personajes están realmente dispuestos a sacrificarse y cuáles no. Star-Lord no puede matar a Gamora cuando llega el momento. Wanda destruye la gema de la mente demasiado tarde, y Thanos revierte el efecto. Los héroes fracasan no por debilidad o por estar equivocados, sino porque el amor, que se supone que es su mayor fortaleza, se convierte en lo que los destruye. Hay algo casi de tragedia griega en eso. El defecto fatal de los héroes no es la arrogancia, sino el amor. Thanos y los Vengadores comparten más de lo que se podría percibir inicialmente. Ambos bandos creen tener la razón. Ambos están dispuestos a sacrificarse. Ambos aman a la gente. La diferencia radica en que Thanos ha decidido que su amor por su misión supera su amor por las personas, mientras que los héroes no logran hacer ese cálculo. Siguen priorizando a la persona sobre la causa. La película plantea sutilmente la pregunta: ¿esa es una debilidad? ¿O es lo que los hace humanos? Con tantos héroes a los que servir, algunos parecen meros cameos. Falcon, Black Panther, Okoye, los tres guerreros. Su tiempo en pantalla es limitado de forma significativa, lo que disminuye el impacto emocional que podrían tener. La película sacrifica la profundidad por la amplitud en su elenco secundario. La escena del coleccionista. Thanos obtiene la gema de la realidad del coleccionista en una escena que, si bien es visualmente impresionante, se siente apresurada. El propio coleccionista, uno de los personajes secundarios más intrigantes del UCM, apenas tiene protagonismo. Es un momento que merecía mayor relevancia. La trama de la Tierra. El reencuentro de Steve Rogers con su equipo y la extensa secuencia de la batalla en Wakanda constituyen la parte más floja de la película. Los efectos especiales en la batalla de Wakanda son notablemente menos impresionantes que en otras secuencias. Y la batalla en sí, aunque entretenida, carece de la precisión narrativa de, por ejemplo, la secuencia de los titanes. Se prioriza el espectáculo sobre la sustancia en momentos donde esta última habría sido más apropiada. La decisión de Star-Lord. Este es el momento más debatido de la película y merece un análisis profundo. Muchos espectadores critican a Star-Lord por liberar a Thanos tras enterarse de la muerte de Gamora, arruinando así el plan y permitiendo que Thanos escapara con el guantelete. Pero esta crítica, si bien comprensible, no capta la esencia de la película. Star-Lord no es un soldado, no es el Capitán América. Es un hombre que acaba de enterarse de que la mujer que ama fue asesinada por alguien inferior a él. Su reacción es humana. Es una característica, no un defecto. La película nos invita a confrontar el hecho de que la emoción humana, aquello que define a los héroes, es también lo que los derrota. La crítica a Star-Lord es la crítica con la que la película quiere que luches. La mitad de la vida desaparecida. Y vemos, uno a uno, cómo los héroes que hemos amado durante una década comienzan a disolverse. Falcon, Scarlet Wanda, Black Panther, Groot, Star-Lord, Drax, Mantis. Doctor Strange, quien antes de desaparecer mira a Tony y dice en voz baja: era la única manera. Y finalmente, Peter Parker, aferrado a Tony, aterrorizado, disculpándose por morir como si fuera su culpa.
mientras Tony lo sostiene y no puede salvarlo. Y entonces solo queda Tony, solo en Titán, rodeado de polvo, corte a Thanos, en un planeta distante, en una cabaña sencilla, contemplando un amanecer, en paz, hecho, sonríe, y la pantalla se funde a negro. Este final es extraordinario por dos razones. Primero, los héroes pierden, completamente, irreversiblemente. El público nunca había experimentado esto en una película de Marvel, y el silencio en los cines después de los créditos fue sin precedentes. En segundo lugar, la película justifica la victoria del villano. No se siente barata. No parece un giro argumental para impactar. Se siente como la conclusión inevitable de una historia que, en esencia, siempre fue la historia de Thanos. Pero esa frase de Strange era la única manera, lo cambia todo, en retrospectiva. Porque Strange analizó 14 millones de futuros y encontró exactamente uno en el que los héroes ganan. Y eligió dejar vivir a Tony y renunciar a la gema. Porque Tony debe sobrevivir para que ese futuro se haga realidad. Le dio la victoria a Thanos deliberadamente, porque algo en esas 14 millones de simulaciones le mostró que ese era el único camino. El chasquido no es el final, es el precio del único camino a seguir, lo que la convierte no solo en una tragedia, sino en un tipo de tragedia muy específico. Una tragedia, con Sato, mi primer cómic, a la tierna edad de 6 años. Mi viaje a Infinity War comenzó en la primavera de 1994, cuando conseguí el primer ejemplar de Infinity Gauntlet, un crossover masivo que sacudió el universo Marvel y que no solo presentaba a varios de mis amados X-Men, sino también a un montón de otros héroes y villanos. En los Países Bajos, los cómics no eran tan fáciles de conseguir como en los Estados Unidos o Gran Bretaña. Así que me alegré mucho de que se publicara como una serie limitada especial de 4 partes. Originalmente 6 partes en los Estados Unidos. Esta era la historia que había estado esperando desde Secret Wars 1. La historia me presentó a las gemas del infinito, Adam Warlock, Gamora y, lo más importante, a Thanos, el titán loco, un señor de la guerra cósmico, increíblemente poderoso. Me causó una impresión inmediata y duradera. No necesitaba conocer su historia para comprender que esta era la amenaza más letal que el universo Marvel jamás había enfrentado. Más grande que Galactus, más peligroso que el Beyonder, y sin duda, más letal que el Doctor Doom, Ultron o Kang, el Destructor. Porque él es Thanos, y su nombre significa muerte. Me encantó tanto la saga Infinity que compré Infinity War e Infinity Crusade en cuanto salieron. Después llegaron Infinity Partes 1 y 2, donde conocí a la Orden Negra. Leí la historia del origen de Thanos en Thanos Rising. Leí historias de la Guardia del Infinito. Leí todo lo que caía en mis manos. En 2008 se lanzó el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man fue un gran éxito, y mi corazón de fanático lloró de alegría al ver al Capitán América, Thor, Black Widow y Hawkeye en la gran pantalla, después del debut de Hulk. Junto con Hulk llegaron Los Vengadores, creados por Joss Whedon, y la vi 6 veces en el cine. La primera vez que la vi, en la noche del estreno, en un cine con todas las entradas vendidas, me quedé durante los créditos con los demás, que sabían que algo importante iba a pasar al final. Era esa escena post-créditos. «Humanos», dijo el alienígena en pantalla, «no eran los miserables cobardes que nos prometieron. Se mantienen firmes, son rebeldes y por lo tanto no pueden ser gobernados». La cámara se acerca cada vez más a un nuevo alienígena,
que se levanta de un trono. Desafiarlos es buscar la muerte. El nuevo alienígena gira la cabeza y sonríe. Me quedo boquiabierto. Literalmente, me levanto de mi asiento al ver ese rostro morado tan familiar. Esto refleja a la perfección la evolución de Tony. Su poder, su intelecto, su tecnología, lo ha aislado. Le ha costado la paz mental, sus relaciones y posiblemente su humanidad en algunos momentos. Se ha visto consumido por su preparación para la guerra. El poder también cobra su precio a los héroes, solo que de forma más lenta y silenciosa. Debo haber sido el único allí que comprendió todas las implicaciones de esa escena de 48 segundos, ya que el resto de los visitantes me miraron con confusión en sus ojos, incluido el amigo que estaba allí conmigo. La película está obsesionada con la idea del sacrificio. Visión le pide a Wanda que destruya la gema de la mente y lo mate, sacrificando a uno por muchos. Gamora le pide a Star-Lord que la mate si Thanos la captura. Strange finalmente entrega la gema del tiempo. Thor arriesga su vida en la Forja Estelar, pero curiosamente, la película explora qué personajes están realmente dispuestos a sacrificarse y cuáles no. Star-Lord no puede matar a Gamora cuando llega el momento. Wanda destruye la gema de la mente demasiado tarde, y Thanos revierte el efecto. Los héroes fracasan no por debilidad o por estar equivocados, sino porque el amor, que se supone que es su mayor fortaleza, se convierte en lo que los destruye. Hay algo casi de tragedia griega en eso. El defecto fatal de los héroes no es la arrogancia, sino el amor. Thanos y los Vengadores comparten más de lo que se podría percibir inicialmente. Ambos bandos creen tener la razón. Ambos están dispuestos a sacrificarse. Ambos aman a la gente. La diferencia radica en que Thanos ha decidido que su amor por su misión supera su amor por las personas, mientras que los héroes no logran hacer ese cálculo. Siguen priorizando a la persona sobre la causa. La película plantea sutilmente la pregunta: ¿esa es una debilidad? ¿O es lo que los hace humanos? Con tantos héroes a los que servir, algunos parecen meros cameos. Falcon, Black Panther, Okoye, los tres guerreros. Su tiempo en pantalla es limitado de forma significativa, lo que disminuye el impacto emocional que podrían tener. La película sacrifica la profundidad por la amplitud en su elenco secundario. La escena del coleccionista. Thanos obtiene la gema de la realidad del coleccionista en una escena que, si bien es visualmente impresionante, se siente apresurada. El propio coleccionista, uno de los personajes secundarios más intrigantes del UCM, apenas tiene protagonismo. Es un momento que merecía mayor relevancia. La trama de la Tierra. El reencuentro de Steve Rogers con su equipo y la extensa secuencia de la batalla en Wakanda constituyen la parte más floja de la película. Los efectos especiales en la batalla de Wakanda son notablemente menos impresionantes que en otras secuencias. Y la batalla en sí, aunque entretenida, carece de la precisión narrativa de, por ejemplo, la secuencia de los titanes. Se prioriza el espectáculo sobre la sustancia en momentos donde esta última habría sido más apropiada. La decisión de Star-Lord. Este es el momento más debatido de la película y merece un análisis profundo. Muchos espectadores critican a Star-Lord por liberar a Thanos tras enterarse de la muerte de Gamora, arruinando así el plan y permitiendo que Thanos escapara con el guantelete. Pero esta crítica, si bien comprensible, no capta la esencia de la película. Star-Lord
no es un soldado, no es el Capitán América. Es un hombre que acaba de enterarse de que la mujer que ama fue asesinada por alguien inferior a él. Su reacción es humana. Es una característica, no un defecto. La película nos invita a confrontar el hecho de que la emoción humana, aquello que define a los héroes, es también lo que los derrota. La crítica a Star-Lord es la crítica con la que la película quiere que luches. La mitad de la vida desaparecida. Y vemos, uno a uno, cómo los héroes que hemos amado durante una década comienzan a disolverse. Falcon, Scarlet Wanda, Black Panther, Groot, Star-Lord, Drax, Mantis. Doctor Strange, quien antes de desaparecer mira a Tony y dice en voz baja, era la única manera. Y finalmente, Peter Parker, aferrado a Tony, aterrorizado, disculpándose por morir como si fuera su culpa, mientras Tony lo sostiene y no puede salvarlo. Y entonces solo queda Tony, solo en Titán, rodeado de polvo, corte a Thanos, en un planeta distante, en una cabaña sencilla, contemplando un amanecer, en paz, hecho, sonríe, y la pantalla se funde a negro. Este final es extraordinario por dos razones. Primero, los héroes pierden, completamente, irreversiblemente. El público nunca había experimentado esto en una película de Marvel, y el silencio en los cines después de los créditos fue sin precedentes. En segundo lugar, la película justifica la victoria del villano. No se siente barata. No parece un giro argumental para impactar. Se siente como la conclusión inevitable de una historia que, en esencia, siempre fue la historia de Thanos. Pero esa frase de Strange, era la única manera, lo cambia todo, en retrospectiva. Porque Strange analizó 14 millones de futuros y encontró exactamente uno en el que los héroes ganan. Y eligió dejar vivir a Tony y renunciar a la gema. Porque Tony debe sobrevivir para que ese futuro se haga realidad. Le dio la victoria a Thanos deliberadamente, porque algo en esas 14 millones de simulaciones le mostró que ese era el único camino. El chasquido no es el final, es el precio del único camino a seguir, lo que la convierte no solo en una tragedia, sino en un tipo de tragedia muy específico. Una tragedia con Sato